Hola chicos, buenos días. Entonces ahorita vamos a dedicar unos 20 minutitos a lo que queda de Grover, a la parte que nos faltó ayer, que tiene que ver con cuántas veces tengo que repetir el algoritmo antes de que amplifique em, adecuadamente mi estado de solución. Entonces, vamos a compartir pantallita. Eh, Ustedes me indican si se ve. A mí me parece que ya, pero ustedes no sé. Ya se Se ve. muestra. Ok, perfecto. Bien, el día de ayer estábamos viendo este ejemplito de Grover chiquito, todo bonito, en el que teníamos, ay, cielos, teníamos nuestra fase de codificación, o bueno, el marcado más bien, de los datos que queríamos, y el operador de difusión de Grover. Entonces, teníamos desde ayer que con una vez aparentaba bastar, y que si lo volvíamos a repetir, eh, digamos que nos pasábamos del ángulo, lo que producía que perdiéramos en pues nuestro estado de solución o incluso que bajara la probabilidad. Entonces, en este circuito chiquito de 2 qubits no se ve tan evidente que necesitemos como un número específico de iteraciones. Pero, ¿qué pasa si nosotros vamos aumentando el número de qubits? Por ejemplo, en este de 4, si nosotros nos fijamos, tenemos nuestra pequeña fase de inicialización de nuestros posibles estados, el estado que queremos buscar y el operador de difusión de Grover. ¿Sí? Tenemos lo mismo, pero vamos a notar algo al final. Bueno, en la, digamos, medición. Si nosotros nos fijamos en esta medición, en este primer cuadrito de probabilidades, y lo acercamos un montón, podemos notar que tenemos un 47% de probabilidades, de probabilidad de estar midiendo el estado que buscamos, en este caso 1, 1, 1, 1. Y 3,5% de medir cualquier otro estado. La verdad es que no está mal, es una amplificación bastante grande. Es decir, que es casi siempre que estemos midiendo en este momento, vamos a estar prácticamente midiendo la mayoría de las veces el estado que buscamos. Pero no siempre es suficiente. Entonces, a veces es necesario volver a aplicar la fase de marcado o el operador de reflexión y otra vez el operador de difusión de Grover. ¿Sí? Con lo que tendríamos a la salida un 90% de probabilidades, de hecho por encima del 90% de probabilidades de estar midiendo el estado eh, objetivo o el estado que estamos buscando. Entonces, si recordamos, voy a poner la presentación. Si recordamos de esta parte de la presentación, teníamos nuestra representación geométrica en la que cada vez que nosotros aplicamos el algoritmo completo de Grover, es decir, una reflexión y una difusión, rotamos en esencia hacia nuestro vector objetivo o hacia nuestro estado objetivo dos zeta veces. Y podemos estar haciéndolo varias veces. Estar rotando dos zeta veces, hasta que quedemos casi.
en el estado objetivo. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de que no siempre vamos a tener, digamos, una cantidad exacta de veces que necesitamos hacer la rotación o aplicar los operadores de reflexión y difusión, sino que varía. En algunos casos no vamos a tener el estado solución exacto, pero vamos a tener por encima de un 90% de probabilidades de estarlo midiendo, como vimos en el ejemplito, en la demostración. Entonces, para saber cuántas veces tenemos que hacer esta em, aplicación de los operadores de Grover, basta con fijarnos en la parte geométrica. Sabemos que nuestro estado S o incluso nuestros estados después de la operación de reflexión y de difusión tienen una componente de S', es decir, lo que no nos interesa, lo que la clase pasada veíamos como paja, como estados que no nos interesan, no son parte de nuestra solución. Y por otro lado, tienen una pequeña componente de nuestro estado solución, de nuestro estado omega, ¿vale? Entonces, de inicios, o cuando inicia el algoritmo, nosotros sabemos esta probabilidad o esta amplitud de probabilidad de omega. Sabemos que al inicio, cuando todos son equiprobables, esta es la amplitud de probabilidad que tiene omega. Y pase resulta que tiene la misma forma de nuestro estado S, digamos, en una descripción o notación geométrica, ¿sí? Entonces, podemos hacer esa, digamos, equivalencia en la que el seno del ángulo va a ser igual a la amplitud de probabilidad de medir omega, nuestro estado de solución, al inicio, ¿sí? Entonces, vamos a obtener que si queremos saber quién es ese ángulo, para poder hacer el cálculo de cuántas veces tenemos que rotar, simplemente tenemos que aplicar un arcoseno. Un arcoseno de la amplitud de probabilidad de obtener omega, ¿va? ¿Y qué pasa? Por ahí mencionaban la clase anterior que pues si n tiende a infinito, el vector se va a acercar cada vez más al estado que no nos interesa, ¿vale? Entonces teníamos por aquí, cada vez que nuestro vectorcito se iba acercando más a ese, conforme el número de estados iba creciendo, o el número n iba creciendo, ¿sí? Y hay una propiedad bien bonita de las matemáticas que nos dice que cuando un ángulo z tiende a ser muy pequeñito, como es el caso que tenemos aquí, el seno de ese ángulo, o perdón, el arcoseno de ese ángulo, tiende a ser el mismo ángulo, tiende a ser igual de pequeñito, ¿sí? Entonces, aproximadamente ese sería nuestro ángulo. Entonces, a sabiendo, ah, sabiendo esto, que es aproximadamente nuestra amplitud de probabilidad, nosotros podemos dividir el ángulo de 90 grados, vamos a ponerlo así recto, entre la amplitud de probabilidad de, de obtener omega.
Entonces, al realizar toda la operación, em, perdón. No, no es entre el ángulo, sino entre dos veces el ángulo, ¿sí? Porque cada vez vamos a estar rotando dos veces ese ángulo. Entonces sería entre dos veces ese ángulo y con eso obtendríamos de forma estimada cuántas veces tengo yo que aplicar los operadores de reflexión y de difusión, ¿vale? Siempre por convención se utiliza, digamos, el valor entero más pequeño que sea, digamos, cercano a la operación. Es decir, si por algún motivo nuestra formulita nos dice que 90 grados entre dos veces el ángulo nos da 3,56, las veces que yo tengo que repetir, es decir, R, van a ser 3, no más, porque me paso, ¿sí? Y en algunos casos convendrá porque sí puede que nos acerquemos un poquito más, pero va a haber casos en los que no, como en el que veíamos en la demo. Basta con una vez, aunque la fórmula nos da 1,5 aproximadamente, con 2 qubits. Entonces, si lo hacemos dos veces, nos pasamos y nos deshace el resultado. Entonces, por convención, siempre elegimos el valor, digamos, truncado de lo que nos dé la formulita, ¿vale? De dividir 90 grados o pi medios entre dos veces el ángulo que estamos rotando, ¿va? Y con eso ya tenemos una forma de saber cuántas veces aproximadamente necesito rotar ese vectorcito inicial, o es decir, cuántas veces necesito aplicar los operadores de reflexión y amplificación o difusión, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, esa es para, digamos, una iteración del algoritmo, ¿no? Pero como tenemos que juntar estadística, entonces hay que hacer eso, raíz cuadrada de 2 al n menos uno por m, donde m es grande, ¿no? Para obtener una estadística, un resultado promedio. Porque aquí, Mm, digamos, el algoritmo que describiste es como un ciclo de acercarnos a W, ah, pero una vez más, esto es probabilístico, ¿no? ah, Entonces, tenemos que repetir eso un montón de veces para juntar un promedio. más que un promedio, estamos amplificando la No, amplitud. no, eh, eso sí lo entiendo. O sea, lo o, haces raíz cuadrada de 2 al n menos ajá, uno para acercarte a W, ¿no? sí, Pero ese proceso no es determinístico. ah, ah, Entonces, repetir cualquier algoritmo cuántico una sola vez no es suficiente. Tienes ah, que hacerlo muchas este, veces para juntar estadística sí, y que sí, ahora sí, en promedio, sepas que el resultado que obtuviste es lo que estás buscando. exacto. Entonces, si tienes muchos qubits, esto hay que repetirlo un montonal de veces, ¿no? Porque mientras más qubits tienes, más veces tienes que aplicar esta secuencia de marcaje y difusión para Sí, acercarte a W. para este caso, Eh, sí. ajá. Este, ¿Por qué? Porque el espacio de búsqueda involucra a demasiados estados, 2 a la n estados en específico. Pero no siempre va a ser el caso. Va a haber algoritmos en el que tú solo tengas un montón de ceros y unos y a lo mejor uno sobre raíz de 2 más igual uno sobre raíz de 2. Ay Dios, qué feo 2. Y otro estado, un estado B. Entonces, para este caso no requieres repetir, digamos, el experimento tantas veces. Solo vas a tener dos resultados, dos posibles resultados. Y bueno, esta parte de repetir el experimento eh, tiene que ver más que nada con la parte de medición, ¿sí?
para que quede un poquito más claro. El hecho de repetir el experimento, nos referimos nada más a medir, por si llega a quedar como esa duda de a qué se refieren con repetir, es medir al final del circuito, Ujú, ¿sí? Y justo como dices, como es estadístico, tenemos que pasar, ¿dónde estará? Tendríamos que pasar por este circuito un montón de veces ujú, y al final se está midiendo. O bien, por ejemplo, ¿no? Hay, digamos, procesos eh, de fotónica en el que pues los qubits simplemente van a ser lacercitos y se van a estar midiendo aquí con un sensor, bueno, con varios sensorcitos, y cuando todos tengan una coincidencia, quiere decir que obtuvimos uno de los posibles valores. Y esto, como son miles de millones de fotoncitos lanzados a la vez por los láseres, se puede medir varias veces por segundo. Entonces se puede generar un poquito más rápido la estadística. Aunque los circuitos ópticos son un poquito complicados porque tenemos que alinear, tenemos que elegir adecuadamente los cristales, ver que no estén deteriorados, ver que nuestra fuente sí esté entregando la cantidad de fotoncitos que deseamos, etcétera. Pero sí, como dices, necesitaríamos repetir el experimento, entre comillas, varias veces, o lo que sería equivalente a que pasen los fotoncitos varias veces por el circuito y que los estemos midiendo constantemente al final. ¿Va? ok, sí. Sí, pero esa parte no tiene que ver con el número de repeticiones No, de no, 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 Grover. lo entiendo, lo entiendo. O sea, estás Ajá, describiendo una sola pasada por el sí, circuito, ¿no? justo. Pero el punto es que parece que, una vez más, cuando tienes muchos qubits, o sea, hay esta unidad que es rotación, ¿no? Esta parte del Ajá, circuito que es rotación se tiene que aplicar muchas veces. sí, Entonces, digamos que no es precisamente barato, ¿no? sí, no, no Y es tan encima de barato. eso tienes que hacer estadística, ¿no? O sea, un solo, no sé cómo llamarlo, digamos, una sola aplicación de Grover requiere muchos pasos. Si tienes Sí, muchos qubits, porque es raíz ajá, cuadrada de 2 al n-1. Y esa es una sola instancia de medición. Y ahora sí, tienes que hacer esa medición, pues, al menos varias cientos veces. de veces. Ajá. Sí, la ventaja que tenemos con algunos sistemas cuánticos, por ejemplo, es que los experimentos tardan en nanosegundos o a lo más algunos milisegundos. Entonces podemos estar midiendo un montón de veces, es decir, se ejecuta ese algoritmo o se pasa por ese algoritmo un montón de veces Ujú. y al final obtenemos la estadística de forma rápida. Eh, Eso entre comillas, porque hay algunos sistemas, por ejemplo los de IBM, que solo podemos medir, si no recuerdo mal, como 4000 veces por segundo, algo del estilo. Entonces Ok. no son tan eficientes algunas computadoras cuánticas al momento de medir. Eso ya depende de cada computadorcita y de cada Sí, ya de fabricante. arquitectura, ¿no? Sí, Ujú, justo. ujú. Ok, Em, gracias. Ujú. Entonces, continuando con esto, lo podemos extender a cuando nuestro estado omega tiene varios estados. ¿A qué me refiero? O varios subestados. Cuando omega, por ejemplo, es de un estado de 4 qubits, por ejemplo, 00, 10, más 0100, más 1000, más 1001. Por ejemplo, ¿no? Queremos ese estado solución, que está compuesto de varios estados base. Cuando es el caso, nosotros tenemos que considerar
un pequeño parámetro extra al momento de hacer o determinar el ángulo. Entonces resulta que lo vamos a multiplicar por m veces, ¿sí? M veces siendo el número de estados base que compone a ese estado omega, de forma en que, de forma que son menos las iteraciones las que vamos a necesitar de Grover. ¿Por qué? Tiene cierta lógica. Al inicio tenemos, tendríamos o estábamos buscando un solo estado, ¿sí? Un solo estado base. Y aporta pues poquito en comparación a la gran cantidad de estados, digamos, paja que contiene ese prima. Pero llega otro tipo de problemas que tiene más estados base. Es decir, el ángulo respecto a ese prima va a ser más grande, ¿sí? Es decir, que voy a necesitar menos iteraciones del circuito de Grover para obtener un resultado decente. Entonces, si estamos buscando varios estados a la vez, necesitamos aún menos iteraciones, ¿vale? Y la formulita simplemente cambia en eso. Si nos fijamos, simplemente cambia esa pequeña m. Digamos que se, al inicio en el arco seno se multiplica por el número de estados que contiene omega, pero después de la parte algebraica queda dividiendo, ¿sí? Es decir, son menos veces las que tenemos que aplicar el algoritmo, ¿sí? Y vamos a verlo de forma, otra vez, demostraciones, vamos a verlo de forma práctica. Por ejemplo, en este circuito, aquí inicialmente estamos buscando 1, 1, 1, 1, ¿vale? Y aquí lo podemos ver, aquí abajito. Ah, pero pasa y resulta que ya no nada más me interesa 1, 1, 1, sino que me interesa, por ejemplo, lo que veíamos la clase pasada, todos aquellos estados que contengan dos unos en medio, ¿va? Entonces voy a quitar estos y voy a adaptarlo. Primero buscamos todos aquellos estados que tengan 1, 1 en medio, que recordemos que de la clase pasada veíamos que eran cuatro estados, ¿vale? Y los podemos ver aquí. Aquí hay dos y aquí hay otros dos. Y tenemos, fíjense que tenemos 25% de probabilidad de medir eh, para cada uno de los estados solución. Mientras que el resto, lo que eran nuestros estados paja, desaparecen, ¿sí? Ya no es posible medirlos con una sola iteración, ¿sí? Ah, interesante. Entonces quiere decir que sí requiero menos iteraciones para buscar varios estados a la vez. Claro, pero el Pero, problema es más fácil, ¿no? O sea, es como cuál es la probabilidad de sacar un as de diamantes en la baraja o cuál es la probabilidad de sacar algún diamante en la baraja. exacto, sí, sí. Entonces, entre comillas, es más fácil. Para algunos problemas es conveniente porque vamos a encontrar problemas de combinatoria en el cual tenemos pues más de una solución, ¿sí? Más de una posible solución. Entonces, por ejemplo, el de la baraja, aunque sería equivalente a esto, pues sacar cualquier estado que tenga dos unos en medio, o sacar una pica, o uno de diamantes, este, o alguna figura en específico, este, reduce, digamos, la complejidad o la
aumenta más bien la probabilidad de obtener un, digamos, ejemplar exitoso. Yo saco una carta y es más probable que tenga algún diamante, que si digo específicamente un 8 de diamantes, ¿vale? Y bueno, podemos ver que si volvemos a aplicar el algoritmo, se nos destruye el estado, ¿sí? Vuelve, digamos, a rotar y se pasa de nuestro estado solución. Entonces, tengan cuidado al momento de utilizar Grover. Si de antemano saben cuántos estados van a estar buscando, de preferencia ocupen la fórmula. Si no saben y no están seguros de cuántas veces deberían de aplicar Grover o los operadores de Grover, pasa y resulta que hay un algoritmo un poquito más reciente, más complicado, pero que pueden ustedes buscar, ¿sí? Este ya por cuestiones de tiempo, por la complejidad del algoritmo per se, pues ya no se da en este curso, pero lo pueden buscar como amplificación de amplitud con pivote, ¿vale? Lo que hace ese, ese algoritmo es, en lugar de nosotros darle un número fijo de rotaciones, lo que hacemos o lo que hace el algoritmo es toma en cuenta qué tan cerca está del estado solución y empieza a rotar de forma proporcional a qué tan cerca está. Entre más cerca, menos rota, ¿vale? Hasta que está casi encima del estado solución. O incluso que ya está en el estado solución. Entonces, si quieren buscar ese tipo de algoritmos, o ese algoritmo en específico, busquen esto, amplificación de amplitud con pivote. Lo van a encontrar seguramente en Pennyline. Pues, gracias por su atención. Y esto sería todo por el tema de Grover.